La llave pesaba menos de lo que debería pesar algo capaz de cambiarte la vida. Era pequeña, metálica, con la punta doblada hacia un lado como si alguien la hubiera forzado demasiadas veces, y yo la tenía apretada en el puño mientras la lluvia me aplastaba el pelo contra la cara. Eran las 11 de la noche. Tenía 18 años. Y en la calle, con 2 bolsas de basura llenas de ropa y una mochila con mis documentos, mi hermana Valentina me miraba como si yo tuviera la respuesta. Ella tenía 20. Debería haber sido al revés. No habíamos planeado irnos así. Nadie planea irse a las 11 de la noche en mitad de noviembre, con el suéter mojado pegado a la espalda y sin saber a dónde caminar. Lo que pasó esa noche había sido construyéndose durante 3 años, desde que Rodrigo entró en nuestra casa con sus zapatos caros y sus silencios calculados, y mi madre empezó a mirarnos como si fuéramos el problema. No el hombre que revisaba nuestros teléfonos. No el que apagaba la calefacción cuando se enojaba. No el que encontraba la forma de hacernos sentir que existíamos demasiado, que ocupábamos un espacio que no merecíamos. El detonante fue una deuda. Rodrigo había firmado algo con el nombre de mi madre, y cuando el papel llegó a casa y yo lo leí, cometí el error de decirlo en voz alta. Esto no está bien. 3 palabras. Me miró como si hubiera escupido en su cara. Mi madre no dijo nada durante 10 segundos. Y luego dijo, recoge tus cosas. Lo dijo en plural. Las dos. Como si Valentina también fuera culpable de que yo supiera leer. Por eso la llave importaba tanto. La había encontrado esa tarde en la oficina del registro municipal, donde un hombre con gafas y mangas de camisa arrugadas había anunciado la subasta de propiedades abandonadas del distrito industrial. Nadie se presentó para la mayoría. Una de ellas era un Kuon set en el borde del área conocida como la vieja cantera, un arco metálico semicilíndrico de 16 metros de largo, construido décadas atrás, oxidado hasta los huesos, sobre un lote de 400 metros cuadrados con acceso por camino de tierra. El precio de salida era de $5. Nadie pujó. El hombre de las mangas arrugadas me miró cuando alcé la mano, repasó los papeles, y dijo que sí. $5. La llave quedó en mi mano. Y 3 horas después estábamos en la calle. ¿Por qué alguien vendería un Kuon set por $5? ¿Y que estaba escondido bajo su óxido? Todavía no lo sabía. Pero estaba a punto de descubrirlo. El camino de tierra a la vieja cantera tenía baches que se llenaban de agua negra cuando llovía. Y esa noche llovía de ese modo particular que no es tormenta sino castigo sostenido, la lluvia que cae sin drama y sin pausa y te empapa hasta la médula sin que puedas protestar porque tampoco es suficiente para justificar el pánico. Valentina caminaba delante de mí con las 2 bolsas en la mano y una linterna pequeña que había comprado en una gasolinera de paso. No hablamos durante los 20 minutos que tardamos en llegar desde la parada del autobús. Había demasiado que decir y ninguno de los dos era el momento. Lo vi antes de llegar. Un arco oscuro contra el cielo gris pálido, como la espalda de una ballena varada, como una boca de metal que hubiera decidido quedarse quieta para siempre. Las láminas corrugadas tenían el color del óxido viejo, ese marrón rojizo que no es solo suciedad sino tiempo acumulado, capas de invierno y abandono. Había una puerta en el extremo frontal, más pequeña de lo que esperaba, con un marco de madera que alguien había clavado ahí décadas atrás y que ahora estaba combado, medio desprendido, con la pintura descascarillada en trozos que el viento había ido arrebatando año tras año. Junto a la puerta había un candado. Me detuve. Era un candado nuevo. Brillante. Completamente distinto al resto de esa estructura que olía a abandono y a humedad y a metal frío. Un candado nuevo en una puerta vieja. No encajaba. Y en ese momento no supe qué hacer con esa información. Así que la guardé en algún lugar del fondo de la mente y saqué la llave doblada y la inserté en la cerradura original de la puerta, que estaba por debajo del candado, más pequeña, más gastada, y giré con cuidado. La puerta se abrió hacia adentro con un chirrido que resonó dentro del arco metálico como si el propio edificio estuviera quejándose de que lo despertaran. Valentina encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad y reveló el interior del Kuon set en partes, como si alguien estuviera mostrando una película fotograma a fotograma. El suelo era de tierra compacta con fragmentos de cemento roto. Las paredes metálicas curvas tenían manchas de humedad que dibujaban mapas imposibles. En un rincón había una silla de madera con 3 patas, sostenida contra la pared como si alguien hubiera decidido que 3 patas eran suficientes si te apoyabas en el ángulo correcto. Había cajas de cartón deshecho, latas vacías, lo que parecía ser el esqueleto de una cama de hierro sin colchón. Y al fondo, en el extremo opuesto a la puerta, había algo que no terminaba de resolver la linterna desde donde estábamos. Una pared más nueva que el resto. Una pared interior, de bloques de cemento,
que cortaba el Quonset transversalmente a unos 4 metros del fondo. No dije nada. Valentina tampoco. Entramos. El olor era complejo. Humedad, metal. Algo que podría haber sido madera mojada. Y debajo de todo eso, muy tenue, casi imperceptible, algo a combustible. No gasolina exactamente. Algo más pesado. Diésel, quizás, o aceite de motor. El tipo de olor que no se va aunque abras las ventanas durante una semana. Pasé los dedos por la pared metálica y me salieron rojos. Óxido en las yemas. Me los limpié en el pantalón y seguí caminando hacia el fondo. La pared interior era reciente. No décadas, no años. Meses, quizás. Los bloques de cemento tenían una lechada que todavía conservaba algo de blancura, y las juntas eran limpias, cuidadosas, el trabajo de alguien que sabía lo que estaba haciendo. Había una pequeña puerta metálica en el centro, cerrada con ese candado nuevo brillante que yo había visto desde afuera y que ahora entendí que no cerraba la puerta principal del Quonset sino esta. Esta pared. Este espacio al fondo. Valentina puso la mano en el metal frío de la puertita y me miró. ¿La llave? Preguntó. No es la misma cerradura, respondí. No dije más. Pero lo que sentí en ese momento fue algo que no sabría describir bien. No era miedo exactamente, aunque el miedo estaba ahí. Era más bien la sensación de haber comprado algo que no sabías que estabas comprando. Como encontrar un cajón dentro de un cajón. Como descubrir que el mapa que creías conocer tiene un continente extra. Esa noche no abrimos la puerta pequeña. Esa noche pusimos las bolsas en el rincón menos húmedo. Extendimos la ropa encima del cemento roto como si fuera una cama, y yo me acosté sobre mi chaqueta mientras Valentina apagaba la linterna para ahorrar la batería. Escuchábamos la lluvia golpear las láminas metálicas arriba, ese ritmo irregular y constante que en otro contexto podría haber sido casi tranquilizador. Aquí sonaba como dedos tamboreando, como alguien esperando afuera. ¿Estás bien?, preguntó Valentina en la oscuridad. No, respondí, porque a veces la honestidad es lo único que te queda cuando ya no tienes nada más que perder. Yo tampoco, dijo ella. Y luego, después de un silencio, pero estamos juntas. Era lo suficiente. Por esa noche, era lo suficiente. Me dormí escuchando los ratones moverse por los rincones y pensando en el candado brillante. En por qué alguien habría instalado un candado nuevo en un Quonset que el municipio vendía por $5. En quién tenía la otra llave. En si esa persona sabía que nosotras estábamos ahí. Desperté con la luz. No con el amanecer hermoso de las películas, sino con la luz fría y horizontal de las 7 de la mañana filtrándose por las rendijas de la puerta combada y los agujeros pequeños de las láminas oxidadas. Me dolía la espalda. Tenía tierra en el pelo. Valentina ya estaba despierta, sentada con la espalda contra la pared, mirando su teléfono con cara de haber recibido malas noticias. ¿Cuánto batería te queda?, pregunté. 16%. Y no hay señal aquí adentro. Me levanté despacio, con las rodillas protestando, y fui a la puerta y la abrí. Afuera el sol hacía un esfuerzo tímido por atravesar las nubes bajas. El camino de tierra estaba convertido en barro. El lote alrededor del Quonset era más grande de lo que había parecido de noche. Había una zona con hierbajos altos a un lado, lo que podría haber sido un jardín en otro tiempo, y al fondo del lote, semioculto entre zarzas, algo que parecía ser una conexión eléctrica abandonada, un pequeño poste de madera podrida con cables que salían hacia ninguna parte. Me quedé mirándolo. Los cables salían del Quonset, o más bien, entraban en él. Por alguna parte en la parte trasera de la estructura había una entrada de electricidad. Eso significaba que en algún momento este lugar había tenido corriente. Y si tuvo corriente, tuvo algún propósito real. Volví adentro. Valentina, hay cables. En la parte de atrás. Ella levantó la vista del teléfono. ¿Cables de qué? Eléctricos. El Quonset tuvo electricidad alguna vez. Y quizás todavía la tiene, si la acometida sigue activa. Mi hermana procesó eso durante un momento. Luego dijo, el candado. Sí. Alguien instaló ese candado después de que el municipio lo inventarió. Alguien que sabía que iban a subastar esto. Sí, repetí. ¿Y ese alguien sabe que somos nosotras las que lo compramos? No respondí esa pregunta, porque no tenía respuesta. Pero la pregunta me siguió durante todo ese primer día mientras Valentina iba caminando a la gasolinera más cercana para cargar el teléfono y yo me quedaba en el Quonset limpiando, o intentando limpiar, con las manos y con un trozo de lámina metálica que usé como pala improvisada. Saqué la silla de 3 patas. Saqué las cajas de cartón deshecho. Saqué las latas vacías.
Saqué el polvo acumulado en capas que subía en nubes cuando lo movías y te hacía toser durante 10 minutos. Cada objeto que sacaba revelaba otro debajo, o una mancha en el suelo, o una marca en la pared. Fue sacando la última caja de cartón cuando lo encontré. En el suelo, debajo de donde había estado la caja, había una marca. 3 líneas paralelas, grabadas con algún instrumento punzante, y dentro de ellas un símbolo que reconocí tarde y a medias. Parecía una letra, pero no del alfabeto que yo conocía. Podría haber sido una inicial. Podría haber sido una señal. Pasé el dedo por los surcos y el polvo salió de ellos como si las marcas fueran recientes, como si hubieran sido talladas hace no tanto tiempo, no años sino meses. Volví a mirar la pared de cemento al fondo. Volví a mirar el candado. Cuando Valentina regresó con el teléfono cargado al 40% y 2 sándwiches de la gasolinera que costaron lo último que teníamos en efectivo, le mostré la marca del suelo. Ella se puso en cuclillas, la estudió, y luego dijo, es una V. O quizás una marca de un cuchillo. Gente que vivía aquí antes que nosotras. ¿Vivía? La palabra me sonó rara. No es que la gente habite sets abandonados en zonas industriales. O usaba este espacio, corrigió Valentina, con ese tono suyo que sonaba a que sabía más de lo que decía. Para almacenar algo. Para trabajar. Para esconderse. Para esconderse. Los 2 sándwiches sabían a pan de 2 días y a queso que había pasado mejor épocas, pero me los comí con una gratitud que nunca había sentido por comida de gasolinera. Valentina me dio el mayor. Siempre lo hacía, desde que éramos pequeñas. El trozo más grande del pan, el asiento más cómodo del autobús, la manta extra cuando hacía frío. Era así. Ella se privaba de cosas sin que nadie le pidiera que lo hiciera, y a mí me costaba aceptarlo y a veces me enojaba con ella precisamente porque lo hacía. Esa tarde decidimos las prioridades. No con papel ni lista, sino hablando, desordenadamente, interrumpiéndonos como hablábamos nosotras desde siempre. Necesitábamos agua. Había un grifo en la pared exterior del set, herrumbroso, que cuando lo abrí con esfuerzo escupió un chorro marrón durante 30 segundos y luego empezó a salir algo que se acercaba más al agua. Funcionaba. Sin caliente, sin presión, pero funcionaba. Necesitábamos electricidad. Habría que averiguar si la acometida del poste seguía activa. Eso requería hablar con el municipio o con la compañía eléctrica, lo que requería papeles, lo que requería tiempo. Necesitábamos legalizar la compra. Yo tenía el recibo de los $5 y el papel de la subasta con el sello del registro municipal, pero no habíamos firmado escritura formal ni nada que fuera definitivo. Eso me preocupaba más de lo que había admitido. Y necesitábamos no morir de frío. Noviembre en esa zona podía bajar de 0 grados por las noches, y una estructura metálica sin aislamiento era poco más que una nevera de metal. Habíamos pasado una noche con la ropa que traíamos, pero no podíamos seguir así indefinidamente. Lo que no habíamos decidido era qué hacer con la puerta pequeña y el candado brillante. Esa decisión llegó sola, al tercer día, cuando alguien vino a buscarla. Era un hombre de unos 40 años, con ropa de trabajo limpia que era demasiado nueva para ser ropa de trabajo real, y una camioneta oscura que aparcó en el camino de tierra sin apagar el motor. Llamó a la puerta del set con los nudillos, aunque la puerta estaba abierta y podía vernos perfectamente desde donde estaba. Era el tipo de llamada que no es una llamada sino una advertencia. Buenas tardes, dijo, y su voz tenía esa cortesía que es lo contrario de la amabilidad. ¿Son ustedes las que compraron esta propiedad en la subasta? Sí, respondí yo, y me puse de pie desde donde estaba limpiando el suelo con un trapo húmedo. Valentina se quedó donde estaba, sentada, mirándolo. El hombre sonrió de ese modo que no llega a los ojos. Entiendo que haya habido un malentendido, dijo. Esta propiedad iba a ser retirada de la subasta. Hay una documentación pendiente con el municipio, una situación de herederos que no ha sido resuelta, y de hecho el proceso de subasta no debería haberse completado. Les pido disculpas por la confusión. Esperé un momento antes de responder. Tengo el recibo, dije. El sello del registro. El papel está firmado por el funcionario de la subasta. Lo entiendo, dijo el hombre, y no movió el gesto ni un milímetro. Pero hay irregularidades en el proceso. El municipio les reembolsará los $5 y se les compensará por las molestias. No tienen que perder nada. Valentina se levantó entonces. Mi hermana tiene esa cosa particular de levantarse despacio cuando está enojada, como si midiera cada movimiento para que nadie piense que la han afectado. ¿Cómo se llama usted?, preguntó. El hombre titubeó apenas un segundo. Méndez. Carlos Méndez. Soy representante de los herederos del anterior propietario.
¿Y los herederos tienen documentación que acredite su interés sobre esta propiedad? ¿Documentación que el municipio no tuvo en cuenta cuando puso esto en subasta? Otra pausa. Estamos en proceso, dijo. Entonces hasta que ese proceso concluya, dijo Valentina con una calma que yo admiraba y a la vez me ponía los nervios de punta. La propiedad pertenece legalmente a mi hermana, que la adquirió en subasta pública, que es vinculante. El hombre nos miró durante un momento. Luego miró más allá de nosotras, hacia el fondo del Quonset, y yo vi el momento exacto en que sus ojos rozaron la pared de cemento y el candado. Fue solo una fracción de segundo, pero lo vi. Y él vio que yo lo había visto. Muy bien, dijo, y volvió a sonreír. Les dejo mis datos de contacto. Espero que recapaciten. Sería una lástima que esto se complicara innecesariamente para ustedes. Dejó una tarjeta en el marco de la puerta y se fue. La camioneta arrancó despacio. Valentina y yo nos miramos en silencio hasta que el sonido del motor desapareció. Méndez, dijo Valentina, cogiendo la tarjeta. No tiene cargo. Solo nombre y número. ¿Herederos de quién? Pregunté. Esa es la pregunta, respondió. Esa noche no dormimos bien. No era el frío, aunque el frío seguía ahí. Era la sensación de que el Quonset tenía más capas de lo que habíamos visto, de que debajo de todo ese óxido y todo ese abandono había una razón, y que esa razón era lo suficientemente valiosa para que alguien condujera hasta allí a intentar asustarnos. Al día siguiente fui sola al registro municipal. El hombre de las mangas arrugadas se llamaba Prieto, y cuando le puse el papel de la subasta en la mesa y le conté la visita de Méndez, su expresión cambió de ese modo que tienen las personas que saben algo que no pueden decir. Arrugó un poco los labios. Bajó la vista. Revolvió papeles que no necesitaba revolver. La subasta fue regular, dijo al final. El proceso fue correcto. La propiedad lleva 11 años en situación de abandono fiscal. Se intentó contactar con los propietarios registrados en su momento y no hubo respuesta. El procedimiento se siguió según la normativa vigente. ¿Quién era el propietario registrado? Pregunté. Prieto me miró por encima de las gafas. Eso es información pública, dijo, después de un momento. Puedo imprimírselo. El nombre era Artigas Logística S.L. Una sociedad, no una persona. Una empresa cuyo registro mercantil, según pude averiguar esa misma tarde en un ordenador público de la biblioteca municipal, estaba en situación de baja provisional desde hacía 7 años. 7 años. Y sin embargo alguien había instalado un candado nuevo en ese Quonset en los últimos meses. Alguien que seguía usando ese espacio. Alguien que pensaba que el candado bastaba para proteger lo que había adentro. Volví al Quonset con esa información y con algo más que había encontrado en la biblioteca. Un artículo de un periódico local de 8 años atrás, encontrado en los archivos digitalizados, que hablaba de una investigación sobre almacenes clandestinos de materiales en la zona industrial. 3 líneas mencionaban específicamente el área de la vieja cantera. Luego el artículo seguía con otra cosa y no volvía al tema. 3 líneas. Y luego silencio. Le conté todo a Valentina. Ella escuchó con ese gesto suyo de fruncir el ceño ligeramente hacia el lado izquierdo cuando está procesando información. Lo que hay detrás de esa pared, dijo al final. Sí, tenemos que abrirla. El candado, dije. El candado es nuevo. Significa que alguien entró aquí después de que el municipio hiciera el inventario. Significa que esa persona tiene llave. Significa que puede volver. Valentina siempre fue la impulsiva. Yo era la que frenaba. Pero en ese momento, sentada en el suelo de tierra compacta de ese Quonset con el frío del metal transmitiéndose a través de las paredes y el recuerdo del hombre de la camioneta oscura todavía vivo en mi mente, sentí que frenar no era una opción. Encontramos una barra de hierro entre los escombros que habíamos sacado. No era grande, pero servía. Valentina la sostuvo. Yo la sostuve. Miramos el candado. Si rompemos el candado, dije, y hay algo ilegal ahí adentro, somos nosotras las que abrimos. Si no lo abrimos, respondió Valentina, y alguien viene a reclamar esto sin que sepamos qué hay adentro, estamos negociando a ciegas. Tenía razón. El candado cedió al tercer golpe, con un ruido metálico que resonó por todo el arco como una campana rota. La puertita pequeña se abrió hacia adentro. El olor salió primero. Aceite de motor concentrado, algo metálico limpio, y debajo de todo, algo que no supe identificar en ese momento, un olor denso y seco que recordaba a papel viejo y a barniz. Encendimos la linterna y la metimos en el espacio. Era una habitación rectangular, de unos 4 metros por 3, con el techo bajo siguiendo la curva del Quonset.
Las paredes eran los bloques de cemento recientes por los dos lados y la pared trasera del propio arco metálico. Y el espacio estaba lleno. No de basura. De cosas cuidadas. Había estanterías metálicas, las mismas que se venden para almacenes industriales, y encima de ellas había cajas de plástico selladas, etiquetadas con marcadores de tinta permanente con códigos que no entendíamos, letras y números combinados, series. En el suelo había un generador eléctrico pequeño pero potente, apagado, con el depósito lleno a juzgar por el olor. Y en el rincón, cubierta con una lona de plástico, había una caja fuerte empotrada en el bloque de cemento. No grande, del tamaño de una caja de zapatos grandes, pero una caja fuerte real con cerradura de combinación. Y en la pared, pintado con spray negro, el mismo símbolo que había en el suelo de la otra habitación. Esas 3 líneas paralelas y la letra que podría ser una V. Valentina se acercó a las cajas de plástico y abrió una. Herramientas. Herramientas industriales de precisión, del tipo que cuesta varios cientos de euros la unidad, envueltas en espuma protectora. Las revisé con cuidado. No tenían números de serie. O mejor dicho, tenían los lugares donde irían los números de serie, pero los números habían sido eliminados, lijados, borrados. Cerré la caja. ¿Son robadas?, dije. Valentina no respondió inmediatamente. O son piezas que no deberían existir, dijo al final. Hay una diferencia. ¿Cuál? Que las robadas tienen alguien que las busca. Las que no deberían existir tienen alguien que no quiere que se encuentren. No supe qué era peor. Lo que sabíamos con certeza esa noche era lo siguiente. El Quonset había sido usado como almacén clandestino por alguien vinculado a Artigas Logística, una empresa que oficialmente no existía hacía 7 años. Ese alguien había instalado recientemente un candado nuevo, lo que significaba que seguía considerando ese espacio como suyo. Y había enviado a un hombre llamado Méndez a presionarnos para que nos fuéramos. Lo que no sabíamos era qué había en la caja fuerte. Lo que sí sabíamos era que nosotras éramos las propietarias legales del terreno y la estructura. Y que dentro de esa estructura había bienes cuyo origen era dudoso, lo que nos convertía, en ese momento, en algo incómodo. No éramos responsables de lo que había ahí antes de comprar, pero ahora que lo sabíamos, cada hora que pasaba nos acercaba más a un territorio legal complicado. Aquella fue la noche en que discutimos de verdad. No una discusión de palabras suaves. Una discusión de esas que tienen historia detrás, donde lo que se dice sobre el Quonset es en realidad sobre Rodrigo, sobre nuestra madre, sobre los años en que Valentina tomó decisiones por las dos y yo me dejé llevar y luego me quejé de los resultados. Me acusó de querer denunciarlo todo sin pensar en las consecuencias para nosotras. La acusé de querer guardar silencio para sacar provecho y eso no era quien yo era. Me dijo que yo tenía principios de mentira porque siempre que mis principios me costaban algo empezaba a negociar. Le dije que ella usaba la practicidad como escudo para no tener que sentir nada difícil. Hubo silencio. Un silencio largo, con las paredes de metal crepitando por el frío y la linterna apuntando al suelo entre las dos. No quiero que perdamos esto, dijo Valentina, y su voz sonó diferente. Sin la armadura. Yo tampoco, dije. Pero tampoco quiero que lo que encontremos aquí nos destruya. Entonces tenemos que ser inteligentes, respondí. No calladas. Inteligentes. Dormimos sin resolver nada. Pero la mañana siguiente, cuando desperté y vi a mi hermana dormida con la chaqueta tapándole los pies porque sus pies siempre se enfriaban primero, supe que íbamos a encontrar la manera. No porque fuéramos especialmente brillantes o valientes, sino porque no teníamos a dónde ir si esto se rompía. El quinto día llegaron 2 cosas casi al mismo tiempo. La primera, un aviso del municipio pegado en la puerta del Quonset, informando de que se había interpuesto una reclamación sobre la subasta y que había una audiencia programada en 3 semanas para revisar la regularidad del proceso. No era una orden de desalojo, pero era el primer paso hacia algo que podría serlo. La segunda, una vecina. Se llamaba Edurne. Tenía unos 60 años, era pequeña y sólida como un mueble bien construido, y vivía en la única casa que quedaba en pie en ese tramo de la carretera industrial. Una estructura de ladrillo que debería haber sido demolida hacía años y que sin embargo seguía ahí, con flores en la ventana y un perro viejo durmiendo en el porche. Había visto la camioneta de Méndez el otro día. Había visto el aviso municipal. Y había caminado hasta nosotras con una tartera con sopa y con información. Ese Quonset lleva años siendo un problema, nos dijo, sentada en la silla de 3 patas que habíamos decidido reparar con un trozo de madera encontrado afuera. Los de Artigas vinieron una temporada a usarlo, cuando la empresa todavía funcionaba. Luego desaparecieron. Pero alguien siguió viniendo. De noche,
1 o 2 veces al mes. Una furgoneta. Sin luces. Metían cosas, las sacaban. Yo lo veía desde mi ventana, pero nunca llamé porque no era asunto mío, y en esta zona aprendes que hay cosas que son más peligrosas de conocer que de ignorar. ¿Y el nombre Méndez? Preguntó Valentina. Edurne frunció los labios. Ese nombre lo conozco de otro sitio. Hay un hombre con ese nombre que tiene vínculos con el concejal de urbanismo del distrito. No sé qué vínculos, pero el tipo de vínculos que hacen que ciertas cosas lleguen a subasta a precios ridículos y luego se quieran recuperar. Nos miramos. $5. Un precio ridículo para un Q-on set con electricidad, agua, y un almacén clandestino de herramientas industriales de origen dudoso y una caja fuerte empotrada. Un precio ridículo porque alguien había contado con que nadie lo compraría. O con que si alguien lo compraba, se podría asustar o comprar a esa persona por mucho menos de lo que valía recuperar el control del espacio. Pero nosotras no teníamos a dónde ir. Y eso, paradójicamente, nos hacía invulnerables a la presión que funcionaría con cualquier otra persona. Necesito que me cuente todo lo que recuerda, le dije a Edurne. Y ella habló durante 2 horas. Mientras Edurne hablaba, yo empecé a entender el mapa. Artigas Logística había sido, según ella, una empresa de transporte de materiales industriales que operó en la zona durante varios años con un perfil muy bajo. Nadie sabía exactamente qué transportaban, solo que la actividad era irregular, nocturna, y que los camiones nunca tenían los nombres de la empresa pintados en los laterales. Cuando la empresa cerró, o fingió cerrar, el Q-on set quedó en un limbo, registrado a nombre de Artigas, pero sin que nadie pagara impuestos ni respondiera a notificaciones municipales. 11 años de silencio. Y luego, en los últimos meses, alguien había vuelto a usar ese espacio. ¿Quién? No Artigas. Artigas no existía, sino alguien que conocía la existencia del espacio y que necesitaba un lugar fuera de circuitos legales para almacenar cosas que tampoco existían en los circuitos legales. Las herramientas sin número de serie encajaban, pero no bastaban para explicar la caja fuerte. Esa noche, después de que Edurne se fuera, Valentina y yo tomamos la primera decisión estratégica real. Íbamos a documentar todo antes de hacer cualquier otra cosa. Cada caja, cada herramienta, el generador, la caja fuerte, la pared nueva, el candado, todo fotografiado con el teléfono, con fecha y hora visible en los metadatos, antes de que alguien pudiera decir que lo habíamos puesto nosotras. Tardamos 4 horas. Llenamos la mitad de la memoria del teléfono. Y luego Valentina hizo algo que yo no esperaba. Envió los archivos a 3 direcciones de correo distintas, incluyendo la del registro municipal y la de un periódico local cuya dirección había encontrado en la biblioteca. Si algo pasa, dijo, que quede registro. No dormí bien esa noche tampoco. Pero dormí. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida, porque se convirtieron en algo doble. Por un lado, construíamos. Por el otro, nos preparábamos para lo que iba a venir. Y las dos cosas eran urgentes y las dos se alimentaban la una a la otra de un modo que no había anticipado. Construir, limpiar la habitación principal del Q-on set, que empezaba a parecer un espacio habitable si cerrabas los ojos a medias. Encontrar un electricista en el pueblo, un hombre mayor llamado Tárrega que cobró en efectivo y sin hacer preguntas, que revisó la acometida del poste y confirmó que seguía activa y que bastaba con regularizar el contrato con la compañía para tener luz. Conseguir un colchón de segunda mano que Edurne nos ayudó a transportar en su coche. Tapar las grietas más grandes con silicona barata. Poner una estufa de butano que calentaba mal pero calentaba. Prepararse, buscar un abogado. Esto fue más difícil porque los abogados cuestan dinero y nosotras no teníamos. Pero Valentina encontró una clínica jurídica universitaria a 40 kilómetros que atendía casos de disputas de propiedad sin coste inicial. Una estudiante de último año, seria y con gafas gruesas y el nombre de Irene en la tarjeta, revisó nuestros papeles y nos dijo que la subasta era completamente regular, que la reclamación de los herederos tendría que demostrar que el proceso fue irregular, cosa que sería difícil dado que el registro mostraba 11 años de impagos y notificaciones no respondidas, y que mientras tanto nuestra posesión era legítima. Pero, dijo Irene, si hay bienes de procedencia ilícita en la propiedad, eso complica las cosas. Jurídicamente, tienen la obligación de notificarlo a las autoridades en cuanto lo descubren. ¿Y si la notificación pone en peligro nuestra situación? Preguntó Valentina. No puede poneros en mayor peligro que el silencio, respondió Irene. El silencio os convertiría en cómplices por omisión si luego se demuestra que lo sabíais. Salimos de esa reunión con más claridad y más miedo. Claridad sobre qué hacer. Miedo sobre cuándo y cómo. Porque denunciar significaba atraer atención sobre el Q-on set.
Y atención sobre el Quonset podría significar que alguien con más recursos que nosotras encontrara la manera de arrebatárnoslo antes de que pudiéramos consolidar nuestra posición. Necesitábamos algo que nos anclas. Algo que hiciera que quitarnos el Quonset fuera más costoso que dejárnoslo. La respuesta llegó de la dirección menos esperada. 2 semanas después de que nos echaran de casa, el Quonset tenía luz. No mucha. Una bombilla en cada extremo. Un cable provisional que Tárrega había dejado prometiendo volver para hacer el trabajo completo. Pero luz. Y con la luz cambió algo en el espacio, como si el Quonset mismo se hubiera vuelto más real, más nuestro. Esa noche estábamos pintando. No con buen material, pintura blanca de cubo grande de ferretería, el tipo más barato, que aplicábamos con brochas viejas sobre las paredes metálicas interiores. La pintura no cubría perfectamente sobre el metal, pero cada pasada hacía que el interior perdiera un poco más del aspecto de almacén abandonado y ganara algo que podría llamarse, con mucha generosidad, habitabilidad. Valentina estaba pintando el rincón más difícil, estirándose hacia arriba con la brocha, cuando dijo sin darse la vuelta: ¿y si lo hacemos un taller? Me detuve. ¿Un taller de qué? De lo que sea que podamos aprender. O de lo que ya sabemos. Tú sabes de costura. Yo sé de electrónica básica, lo que aprendí de papá antes de que se fuera. Nuestro padre era una historia distinta. Se había ido cuando yo tenía 12 años, no con drama ni violencia, sino simplemente un día ya no estaba, y lo que dejó fue una caja con herramientas de reparación electrónica que Valentina se quedó y aprendió a usar sola, con vídeos y paciencia y una terquedad que a veces me exasperaba. Un taller, repetí. Un taller. O un espacio compartido. Para trabajar. Para que otras personas que necesitan un lugar puedan trabajar. Sin cobrar, al principio. O cobrando lo mínimo. Solo para que haya gente aquí, para que este lugar sea visible, para que no sea fácil quitárnoslo porque entonces no se lo quitan solo a nosotras. La estrategia era simple y brillante y un poco loca. Si el Quonset se convertía en un espacio conocido, usado, vinculado a la comunidad, arrebatárnoslo tendría un costo político y social que la reclamación de unos herederos fantasma no podría ignorar. Edurne, dije. Edurne, confirmó Valentina. Edurne conocía a media docena de personas en la zona que necesitaban espacio de trabajo. Una mujer que hacía cerámica en su baño, un hombre que reparaba bicicletas en el garaje de un amigo, una pareja que fabricaba muebles con madera recuperadas pero no tenía dónde hacerlo. Gente con habilidades y sin espacio. Exactamente lo que nosotras teníamos, espacio y poca habilidad todavía para defenderlo sola. Pero antes de poder hacer nada de eso, necesitábamos resolver lo que había detrás de la pared. La audiencia municipal estaba en 10 días. Y 3 días antes de la audiencia, alguien intentó entrar en el Quonset de noche. Yo estaba despierta, no por ningún presentimiento sino porque el frío me había hecho dormir mal y me había levantado a beber agua y estaba sentada en el umbral de la puerta mirando el cielo oscuro cuando vi los faros. Una furgoneta, sin logotipo, que venía por el camino de tierra apagando las luces antes de llegar. Se detuvo a unos 30 metros. Un hombre bajó. Luego otro. Me metí adentro sin hacer ruido y desperté a Valentina apretándole el hombro. «Alguien viene», susurré. Valentina tardó 2 segundos en procesar y luego estaba de pie. Los 2 hombres se acercaban. Los escuchábamos, pisadas en el barro, el crujido de la hierba. Se detuvieron ante la puerta y luego una voz dijo, en voz baja, que no habían calculado bien porque sonó perfectamente dentro del arco metálico que amplificaba los sonidos externos como un instrumento. «El candado está roto». Una pausa. Alguien entró. Valentina cogió su teléfono y marcó el 112 sin dudarlo. Yo cogí la barra de hierro. La llamada conectó. Valentina habló en voz normal, sin susurrar, para que se escuchara afuera. «Sí, hay 2 hombres intentando entrar en mi propiedad. El Quonset de la vieja cantera. Sí. Vengan, por favor». Silencio afuera. Luego pisadas de alguien alejándose rápido. Luego el motor de la furgoneta arrancando. Luego nada. La policía llegó 20 minutos después. Tomaron nota. No había nada que hacer porque los hombres no habían llegado a entrar. Pero sí quedó un registro de la llamada, y yo se lo dije a Irene, la estudiante de Derecho, al día siguiente, y ella lo añadió a la documentación para la audiencia. La audiencia fue 4 días después, en una sala pequeña del ayuntamiento con paredes beige y una mesa donde Irene y nosotras nos sentamos frente a un abogado de aspecto caro que representaba, según los papeles, a los legítimos herederos de Artigas Logística. Su nombre no era Méndez. Era Aranda. Y detrás del lenguaje formal y la postura impecable, era la misma operación,
recuperar el Quonset antes de que nosotras entendiéramos lo que valía. El funcionario que presidía la audiencia se llamaba Oviedo. Revisó los papeles. Escuchó a Aranda argumentar que el proceso de subasta había tenido un vicio procedimental porque Artigas Logística había notificado su interés en regularizar la situación patrimonial de la propiedad 4 meses antes de la subasta. Luego escuchó a Irene demostrar que dicha notificación había sido enviada a una dirección que no existía en los registros municipales y que por tanto no había llegado a nadie. Luego Oviedo miró la documentación durante lo que me pareció demasiado tiempo. Y luego dijo, el proceso de subasta se mantiene válido. La propiedad pertenece a la compradora. La reclamación queda desestimada por falta de fundamento procedimental. Aranda recogió sus papeles con una lentitud que era su forma de no perder la compostura. En la puerta, antes de salir, se giró y nos miró. Lo que hay dentro de esa propiedad no pertenece a ustedes, dijo. Lo que hay dentro de esa propiedad está en mi propiedad, respondí. Y ya ha sido notificado a las autoridades competentes. Habíamos enviado la notificación esa misma mañana. Fotos, inventario, descripción de los bienes encontrados, todo. A la policía y al juzgado de instrucción. No porque Irene nos hubiera obligado, aunque sí nos había convencido, sino porque en algún punto durante esas 2 semanas había dejado de ser solo una cuestión legal y se había convertido en una cuestión de quiénes éramos. No íbamos a convertirnos en personas que guardaban silencio sobre cosas que no debían existir solo porque callarse era más cómodo. Eso era lo que había hecho nuestra madre. Eso es lo que Rodrigo contaba. Y nosotras habíamos salido de esa casa precisamente para no convertirnos en personas que lo hacían. Aranda salió sin responder. La investigación que abrió el juzgado sobre el contenido del Quonset duró varios meses. Durante ese tiempo, las herramientas y el generador quedaron bajo custodia judicial, pero la propiedad siguió siendo nuestra. La caja fuerte la abrieron los peritos con equipo especializado, y lo que había dentro resultó ser algo que no esperábamos ninguna de las dos. No dinero, no documentos incriminatorios, sino discos duros. 4 discos duros externos. El contenido fue objeto de la investigación y yo nunca supe con exactitud qué había en ellos, pero el fiscal que llevó el caso nos dijo, meses después, que habían sido útiles para una investigación mayor sobre contratación fraudulenta en obras municipales de la región. Ahí encajó todo. Artigas Logística no era una empresa de transporte. Era una pantalla. El Quonset no era un almacén de herramientas robadas exactamente. Era un archivo. Un lugar donde alguien había guardado la evidencia de algo que no debía existir, quizás porque pensaba poder usarla algún día como protección, quizás porque simplemente no sabía dónde más ponerla. Y cuando Artigas se disolvió y la propiedad empezó a acumular años de abandono fiscal, alguien con interés en esos discos duros empezó a usarla como punto de acceso discreto, confiando en que nadie la compraría jamás. $5. El precio de algo que nadie debería haber querido. Que 2 chicas expulsadas de casa a las 11 de la noche en noviembre quisieran. El proceso de convertir el Quonset en algo real fue más lento que cualquier historia bonita, y tuvo más baches que el camino de tierra de acceso. Pero tuvo una estructura que yo no habría sabido prever en esa primera noche sobre la ropa extendida en el suelo de tierra. Tárrega terminó la instalación eléctrica completa. Un fontanero joven que aceptó trabajo parcial a cambio de espacio de almacenamiento instaló agua caliente y un pequeño baño básico en el rincón trasero, donde la pared de cemento dividida había quedado desmantelada por los peritos. El espacio completo del Quonset, sin la pared interior, resultó tener una dimensión generosa, 16 metros de largo por 10 de ancho en el punto más amplio del arco, con una altura central de casi 4 metros. Un espacio que, con luz, con calefacción, con el suelo nivelado en cemento liso, se convertía en algo que podía ser muchas cosas. Edurne trajo a la ceramista. Se llamaba Paz y pagó el equivalente a 30 euros al mes por un rincón con enchufe y un banco de trabajo de madera. El hombre de las bicicletas, cuyo nombre era Ferran, instaló su caballete de reparación cerca de la puerta para tener ventilación. La pareja de los muebles recuperados, Sila y Tomás, llegaron con sus herramientas propias y una energía de hacer que convirtió el sábado siguiente en una especie de jornada colectiva improvisada donde la mitad del barrio industrial que todavía tenía habitantes apareció a ver qué pasaba. Valentina habilitó un rincón para su taller de electrónica. Pequeño, ordenado, con una mesa de madera clara y una lámpara de brazo articulado. Empezó reparando auriculares y teléfonos para vecinos, cobró poco y tuvo lista de espera en 6 semanas. Yo tardé más en encontrar mi lugar dentro del espacio. Durante las primeras semanas fui más gestora que artesana,
hablaba con las personas que llegaban, coordinaba los horarios, gestionaba los pagos mínimos, discutía con Valentina sobre si cobrar más o menos, si aceptar a tal o cual persona, si poner una norma de horarios o dejar que se autorregulara. Nos peleamos sobre esas cosas con la frecuencia con que nos peleamos sobre todo, mucho, y resolviéndolo. Un día, mientras ordenaba el espacio, saqué de una caja el material de costura que había traído en las bolsas de basura la noche que nos echaron. Hilo, agujas, tijeras, retales de tela que había guardado durante años sin saber para qué. Los puse en el banco de trabajo libre. Al día siguiente, sin haberlo planeado, estaba cosiendo. Y al día siguiente de ese, una vecina me preguntó si podía enseñarle. Y luego otra. El taller de costura fue el tercero en establecerse en el Quonset. Era pequeño, informal, sin nombre todavía. Pero existía. Todo esto ocurrió en los 5 meses que siguieron a la noche de la expulsión. 5 meses. En ese tiempo no habíamos vuelto a hablar con nuestra madre. Hubo un mensaje suyo en diciembre, escueto, que decía que Rodrigo había salido de viaje y que si necesitábamos algo podíamos llamar. No respondimos. No porque estuviéramos enojadas. Bueno, sí. Un poco, sino porque la pregunta ya no era ¿necesitamos algo? La pregunta se había convertido en ¿qué estamos construyendo? Y la respuesta estaba tomando forma en 16 metros de metal oxidado que olía a pintura nueva y a madera reciente y a café del termo de Edurne. La última amenaza llegó en febrero, cuando pensábamos que lo peor había pasado. Un inspector municipal se presentó con una orden de revisión. No era Oviedo, que nos había dado la razón en la audiencia. Era un inspector distinto, con un portapapeles y una expresión que sugería que había sido enviado a encontrar algo. Revisó la instalación eléctrica, la fontanería, las salidas de emergencia que no existían, la ventilación. Anotó 12 observaciones. Dijo que tendríamos 15 días para subsanar o enfrentaríamos una clausura cautelar. Valentina y yo nos miramos cuando se fue. Méndez, dije. Alguien con conexiones, confirmó ella. Las 12 observaciones no eran inventadas, eran reales, y algunas de ellas eran urgentes. Pero la velocidad con que habían llegado, el momento elegido justo cuando el espacio empezaba a funcionar, era demasiado específica para ser coincidencia. Tárrega trabajó 4 días seguidos para regularizar la instalación eléctrica. Ferran y Tomás construyeron en un fin de semana las salidas de emergencia señalizadas y la ventilación adicional. El fontanero joven revisó sus tuberías y certificó que todo estaba correcto. Irene, que seguía ayudándonos aunque ya no era técnicamente su caso, nos ayudó a redactar las respuestas a cada punto del informe con la documentación que acreditaba la subsanación. Presentamos el expediente completo en 13 días. El inspector volvió. Revisó todo de nuevo. Esta vez anotó 2 observaciones menores. Subsanamos en 48 horas. No vino nadie más. La noche del último día de febrero, después de que la última persona del taller se marchara y el Quonset quedara en silencio, Valentina y yo nos sentamos en el suelo, espalda contra la pared metálica, con el mismo frío de siempre que ahora la estufa moderaba hasta hacerlo tolerable. Las paredes blancas reflejaban la luz de las bombillas. Había una mesa de madera en el centro, herramientas colgadas en la pared, el taller de electrónica de Valentina organizado con su precisión particular, los retales de tela apilados en mi rincón. No era bonito en el sentido de las revistas. Era nuestro en el sentido de que ninguna de las dos teníamos otro lugar donde ser exactamente esto, las personas en que nos estábamos convirtiendo. ¿Recuerdas la primera noche? Preguntó Valentina. El suelo de tierra, dije. Los ratones. El sonido de la lluvia en el metal. Tenía tanto miedo, dijo. Era la primera vez que lo admitía con esa claridad. Yo también, respondí. ¿Y ahora? Miré el espacio. La mesa. Las herramientas. La puerta que cerraba bien porque Tomás la había arreglado. La bombilla que daba luz real. El rincón donde en 3 semanas Paz volvería a hacer cerámica y Ferran ajustaría cambios de bicicleta y alguien que todavía no conocíamos vendría a preguntar si había espacio para algo que todavía no había imaginado. Ahora tengo otro tipo de miedo, respondí. El miedo de perder algo que ya es mío. Valentina asintió. Eso es diferente, dijo. Sí. Ese miedo es productivo. Ella se rió. Fue una risa corta, de esa que no viene de chiste sino de alivio, del tipo que te sale cuando algo que has estado sosteniendo con demasiado esfuerzo encuentra finalmente donde apoyarse. Lo que encontramos en ese Quonset no fue solo un almacén clandestino ni una caja fuerte ni una investigación judicial. Lo que encontramos fue la diferencia entre sobrevivir con permiso de otros y construir algo que no le pide permiso a nadie.
entre ser el problema de la familia y ser la solución de algo más grande. Entre tener dónde ir porque te lo dan y tener a dónde ir porque lo construiste. La llave que sostuve en el puño esa primera noche, la pequeña, con la punta doblada, la tengo todavía. La puse en un clavo en la pared, cerca de la puerta. No es decoración. Es un recordatorio. No del precio que pagamos, que fue $5 y todo lo que teníamos, sino del precio que alguien contaba con que no pagaríamos. Equivocados. Hay noches en que llego tarde y el QON set está cerrado y la linterna del teléfono ilumina el arco metálico desde afuera, y por un segundo lo veo como lo vi esa primera vez. Oscuro, oxidado, enorme como una amenaza. Y luego abro la puerta y huele a café y a pintura y a madera trabajada y a ese aceite particular que Valentina usa para limpiar los componentes electrónicos que repara, y sé que ese olor es exactamente la diferencia entre el antes y el después. El QON set no dejó de ser oxidado. Sigue siendo oxidado. Seguirá siéndolo. Pero el óxido ya no es abandono. Es historia. Es la prueba visible de que algo aguantó el tiempo suficiente para que llegáramos nosotras. Y nosotras aguantamos también. Eso es lo que significó nos cambió. No que nos volvimos ricas ni famosas ni que la vida se volvió fácil. Significó que la próxima vez que alguien nos diga que no tenemos a dónde ir, vamos a saber, con una certeza que no teníamos antes, que a dónde ir no es un lugar que te dan. Es un lugar que decides que es tuyo y luego luchas para que siga siéndolo. $5. Una llave doblada. Un arco de metal oxidado en el borde del mundo. Y nosotras, que no teníamos nada, y que por eso mismo no teníamos nada que perder. Y que aprendimos que eso, paradójicamente, era todo.